Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. El programa estado en la web para que todo el mundo que quiera. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para dialogar. Como les habíamos informado, está con nosotros el señor doctor Rodrigo Tenorio y nos acompaña también ya Juan Carlos Calderón, el director de la revista Plan B, esta revista digital. Y a los dos les hemos planteado el tema de la corrupción primero y segundo de la actitud de los ecuatorianos frente a esto que vamos descubriendo como un tema de la corrupción. Así es que una primera vista, yo les diría, es al doctor Rodrigo Tenorio. Doctor Tenorio, la corrupción como tal, ¿cómo debe ser percibida? ¿O hay un condicionamiento humano para percibir esto? Hay gente que no ve corrupción en lo que ha pasado estos 10 años. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes acá. Realmente la corrupción es tan antigua como la humanidad, ¿no? Yo diría que es tan antigua como el poder. Yeah. Cuando se inventó, entre comillas, el poder, se inventó la corrupción. Porque ese es uno de los productos del poder, la corrupción. Porque el poder es el dominio. Cuanto más poder, más dominio sobre la sociedad, sobre un grupo. Y el dominio no es solamente verbal, no es yo tengo dominio, no, es fáctico y implica el manejo de los otros, el dominio sobre los demás, como decían antiguamente, el dominio sobre los cuerpos de los demás. Y al dominar sobre los otros está, por supuesto, el dinero. Porque uno de los elementos hay dos elementos del intercambio respecto al poder, los afectos y el dinero. Pero entonces sí, ¿y entre los afectos le pondría usted la parte ideológica o esa sirve como escudo para uno de los dos? La ideología es las ideas que el poder maneja sobre las relaciones y las propiedades, etc. No, el dinero está ahí de entrada, no hay poder sin dinero. Yeah. Y sin saber, el maestro de la escuela es el poderoso frente a los niños, a los chicos, porque dice que sabe. Pero esto daría al traste con aquello de que frente al dinero la organización social es más poderosa, que la sociedad puede tener bien organizada, puede confrontar al capital. No. Eso no. Lo que ha acontecido en el país en estos últimos años desdice eso, es el que tiene el poder y maneja el poder, maneja el dinero y hace del dinero flores u obras o cosas, ¿no? O sea, no es posible que haya poder sin un manejo del dinero. Y esa repartición del dinero corresponde también a la repartición del poder. Si yo te nombro ministro, yo te nombro secretario, yo te nombro, y si no manejo dinero, eso queda así como en el aire. Juan Carlos, bienvenido. Gracias. El doctor Tenorio nos plantea este tema. Yo les decía a los dos, cuando anunciábamos el día de ayer la presencia de ustedes, la corrupción como tal. Y claro, nos recuerda que la corrupción, y nos pone el tema este es el manejo del poder y además con el dinero que pueden hacer. Pero siendo tan vieja, uno diría, ¿por qué se sorprenden entonces que exista? ¿O qué es lo que nos está pasando? Bienvenido. Gracias, doctor. Muchos saludos. Y Francisco, yo pienso que hay un tema de cómo nosotros también como sociedad concebimos a lo público. ¿Qué es lo público? En general lo público se define como lo que nos compete a todos, o como lo que nos copertenece. Una calle es pública. Te dicen, la calle es pública, te dicen, ¿no es cierto? Y hay ciertas normas que uno respeta precisamente en función de lo público. Y del acuerdo social. Entonces uno tiene autoridades, nombra o por elección popular, o sea,
que te representen o por delegación, ¿no es cierto?, del dignatario, a hacerte cargo de estas parcelas de lo público, de responsabilizarle de la administración, etcétera, y la distribución de poderes o de los intereses que circulan en torno a lo público. Y de hecho, yo creo que en nuestra sociedad se ha ido entronizando la idea de que lo público es de nadie. Y como es de nadie, entonces es territorio liberado para hacer lo que nos dé la gana. Y ese de nadie involucra el dinero público, involucra la calle. O sea, una persona que escupe en la calle está escupiéndose a sí misma. Porque es parte de, es público, es parte de su propiedad. Entonces tú ves, y yo digo, solamente desde lo más cotidiano, desde lo más elemental. Algún rato Martín Pallares me decía, comentábamos sobre el tema del tránsito, y decía, el grado de civilización de una sociedad se ve en el tránsito. Se ve, ¿no? O sea, de qué tan avanzada es de sus cosas se ve en el tránsito. Pero se ve también en todas estas partes. Si tú ves las calles, lo que caracteriza a las calles, si no pasa el alrededor al otro día, es la enorme cantidad de basura, ¿sí?, que está ahí. Es consecuencia de ese derecho. De hecho, de la que la gente considera lo público como de nadie. Por tanto, yo voto eso en la calle. O sea, escupo en la calle, voto. Pero eso se va subiendo a los niveles del poder. Es decir, ¿cuál es el problema que ha sucedido hoy en el partido de gobierno y el gobierno de Rafael Correa y hoy de Lenín Moreno? Es como consecuencia, ¿no? Es como consecuencia y es considerarse se han adueñado propios de lo público. Han manejado el dinero como propio. El dinero de todos, como propio. Es decir, cuando el presidente dice, cuando se inunda la plataforma esta financiera, donde le llaman la plataforma submarina, otros dicen la DRUP. De Iñaquito. Sí, la plataforma DRUP. El presidente dice, en ese entonces Rafael Correa sale y dice, con $800,000, pongo 800. Sí. Ponga más. Él está usando dinero público, él no puede hacer eso. O sea, ninguna autoridad puede hacer eso. Por lo menos que respondan los que han construido. Correcto, o sea, pero me refiero a la actitud. Sí, es decir, y cuando el partido de gobierno dice, me voy a visitar, pagado por ustedes ecuatorianos, me voy a visitar al expresidente Correa para conspirar contra el presidente constituido, porque es lo que van a hacer. Me voy en primera clase, pagado por ustedes. Entonces esa desvergüenza, esa insolencia, además, esa desfachatez de estos funcionarios que creen que el Estado les pertenece, o sea, se han apropiado, han privatizado lo que es de todos en función de sus intereses particulares, personales, en nombre de hacer el bien común. Entonces, este concepto de que lo público es de nadie, o sea, yo por el poder me cojo de lo público, es un cheque en blanco. Y eso sucede no solo en lo público, en lo privado también. Claro, sí. O sea, el señor ascensorista es dueño del ascensor. Me apropio de ese espacio que es de uso público. Los señores transportistas son dueños de las calles de Quito. No hay poder humano, ni público ni privado, que les haga entender a los señores que van por las Chiris o por cualquier, que esto no es pista de carreras, y sin embargo lo hacen. ¿Por qué? Porque son dueños de las calles. Doctor Tenorio, entonces ahí tiene usted, hay unas gentes que en nombre de un proyecto político se adueñan de lo público, pero uno diría, si se adueñan de lo público, también se han de adueñar de lo que la gente no sabe que es público, ¿o qué? Es que la corrupción viene justamente del hecho de degradar hasta lo más profundo del término de degradación, justamente este sentido de que lo público es mío, de esa apropiación. Si yo soy ministro de Finanzas y tengo acá $1.000 millones, esos son míos, yo los administro como míos y no tengo la idea de que es de todos. Y de que a mí me han nombrado como custodio y administrador de esos $1.000 millones. La corrupción le dice, no, olvídate de que es de todos. Eso es tuyo. Y ve cómo lo administras para beneficio de los demás, pero también para tu beneficio. Entonces, la corrupción no es solamente el gasto liviano, perverso, de los bienes públicos, sino
la degradación psicológica y psíquica y legal y ética del sujeto. Pero es una aberración entonces. No aberración, es una posición existencial, ¿Así? no es un acto, no es un acto que a los tres nos puede acontecer algo este rato que nos enojamos y nos decimos cosas. Ese es un acto nada más. Es No, una reacción, podríamos decir. claro. Lo otro es una Es un condición, posicionamiento ¿ya? existencial, es decir, yo soy el dueño de esto. Yo tengo aquí $1.000 millones para arreglar esta maquinaria. Arregla como puedas. O sea, yo administro esto, total, y si hace falta yo consigo más dinero. La corrupción es corromper, es destruir, es podrir la conciencia, la ética. No tienen ninguna ética. Sí, es el sentido de que los bienes que están administrando, ¿no? Vayamos al ejemplo de la refinería, ¿no? Que es, que comentábamos no antes. solamente que ahora ya se ha dañado y ahora hay que seguir. Sí, esa En es la 2 meses corrupción. han destruido lo que hicieron en 10 años. Exactamente, o sea, eso que en 3 semanas destruyó el nuevo gerente, el nuevo director, el nuevo, lo que sea, destruyó todo lo que no han hicimos sido nosotros capaces de mantener. ¿Sí? Entonces, ¿Pero eso es de cinismo o no? pues que para ser corrupto se necesita ser cínico. Cínico, para los que no saben, viene del griego kyun, que significa perro. Es poner cara de perro. De ahí viene cínico. El origen de cínico es eso, poner cara de perro, porque no le importa absolutamente nada. Y eso es lo que nosotros vemos todos los santos días en el país actualmente. Juan Carlos, bueno, estaba pensando, digo, pobres perros, ¿no? Pobres perros. Pero, dicho esto, el país está viviendo en un conocimiento de 10 años. Estaba represado esto y algunos dicen, no, discúlpeme, lea en tal fecha, ya escribió el fulano de tal. Y ya el doctor Tenorio opinó hace... Juan Carlos Calderón ya hasta salió de la revista. Y uno dice, ¿hemos tolerado entonces qué? Yo te cuento una anécdota, les cuento una anécdota favor. cuando publicamos las historias en Expreso sobre los contratos vinculados al hermano del presidente, que es un poco, yo creo que el arranque de... ¿Qué es ese? de esta- El gran hermano es la puerta de esto. ¿No? y donde se rompe las aguas contra la prensa en realidad. Pero bueno, y yo tenía un grupo de trote en una zona de Guayaquil que no voy a decir, y que conocían a Fabricio Correa, ¿no? Eran muy conocidos de él. Y yo publico eso, ya se hace público, ya obviamente las entrevistas y todo eso, entonces mi rostro se hace desafortunadamente público. Más. Y entonces me reconocen ellos y empiezan a comentar y dicen, tú has sido, no sé qué es chévere, qué sapo este man. O sea, era una actitud de admiración. Era, por lo vivo que era. Por lo vivo. O sea, a mí me dio un choque, porque claro, estábamos denunciando un acto ilícito a todas luces, terrible. Un coso delincuencial, pues, y el una actor cosa no que nos puede ser. parecía contra la ética pública, etcétera, etcétera. Y la reacción, no de todos, pero de buena parte era este man, o sea, era como una especie de envidia que tenían de que él sí dio el golpe contra el Estado. ¿Sí? O sea, es creer que el Estado era un botín, o sea, esa actitud de que es un botín al que hay que ir a... Y desafortunadamente, se construyó un mito sobre esto. O sea, las sociedades tenemos mitos, eso es lo que nos mantiene como unidos, ¿no es cierto? Y también, pero hay mitos que son positivos y otros que no, que son lo contrario, son antimitos, o sea, son... Son mitos depredadores. Exactamente, sí, yo me expresé mal, perdón. Y uno de estos es naturalizar el tema del robo al Estado. O sea, que está bien, aprovecha. Que es como normal. Yo he escuchado gente que trabaja todos los días, que es muy honrada, pero cuando ve que el hijo, me ha tocado asistir a charlas así, que el hijo entra al Estado, le dice, aprovecharás, hijito, es tu única oportunidad. El padre al hijo.
¿Por qué? Porque se cree que al Estado hay que... esquilmar. ¿Por qué? Porque no se cree que el Estado es de todos. Sí, o Vuelves sea, ahí a la tesis de lo público. que se llega al Estado o se llega a lo que nos pertenece a todos, a cualquier área del público, que sea el municipio, lo que sea, para aprovechar. Porque te conviene, porque nos conviene. Entonces, sin ningún asco, aceptas no solo el de que el funcionario se beneficia, sino que la familia, el funcionario corrupto, la familia se beneficia. ¿Cómo? Tiene una opción de salir mejor parado. Becas, pagas los estudios, es como que te ganaste la lotería. Claro. Te vas de viaje, tienes vacaciones carro. en Europa, que el carro llega a ver a la mamita, a dar la vuelta por el mercado, todo eso, usando Dejar a recursos los hijos, de las todos escuelas, nosotros. claro. Ahora bien, ¿por qué la gente no conecta, no logra conectar entre los impuestos que paga, ¿sí? Para financiar eso y lo que se lleva? ¿Por qué hay ese mito, se construye ese mito perverso de que el Estado es para depredarlo, o es un botín, y de que roba pero hace obra, u otros han robado? Claro, sí. Y ese También mito antes de fue robar. alimentado, creo, por Por un mucha gente, discurso. precisamente de que decía, sí, es que otros han robado, ¿por qué estos no? Entonces yo he insistido siempre, oye, pero muchos votamos, me incluyo, Porque dijeron que porque hicieron una promesa de confianza que iban a hacer una revolución ética. Precisamente votamos para dejar el pasado atrás. Ya. Y el pasado, dejar el pasado atrás significaba ese pasado de oprobio, sí, que fue satanizado también en de muchas formas, pero que era el discurso. ¿Te acuerdas? Dejar el pasado Sí, sí. atrás. Y eso era dejar de que La famosa roben. frase prohibido olvidar era no Exactamente. olvidarnos, pero no para hacer lo mismo. Claro, exactamente. Cambiarnos de ladrones. Entonces, más o menos. Y entonces, oye, ¿qué pasa con, o sea, se ha mantenido oculto? No, nosotros hemos venido publicando, y después iba la anécdota, habíamos venido publicando, pero claro, se fue construyendo este mito de la revolución ciudadana, de las manos limpias, y yo ahí sí pongo atención. Nosotros nunca le dimos el valor que tiene a la propaganda. Ya. Oye, la propaganda se aplicó como peor que la propaganda nazi. Sí, no, Es decir, al más puro. y eso se llama lavado de cerebro. O sea, si Y nos tú va a costar tienes... salir de- Oye, alguna vez Tania Tinoco me dijo, porque ella estaba en la vinculación, yo llegué a contar hasta 12 cadenas diarias. 12 cadenas diarias. Desayuno, almuerzo y merienda. Y vos le veías al señor Correa, desayuno, almuerzo y merienda. Sí, estaba ahí. Y la propaganda y todo el tiempo. Eso le lava el cerebro a cualquiera. ¿Cómo con este lavado de cerebro? Hay jóvenes que tenían 10 años cuando esto comenzó, ahora tienen 20, y la única referencia que tienen es esto. Pero hay también jóvenes que tenían 18 y que votaron con la esperanza y ya con una memoria de lo que nos había pasado, de que como Juan Carlos ha votado, yo por suerte digo, nunca. Pero claro, votaron con la esperanza de que esto cambie y resulta que ahora que van a tener 28 años, lo que ya tienen, no solo que no cambió, sino que estamos expectantes de una cosa grotesca. Bueno, los discursos han logrado cambios grandes, ¿no? El discurso del marxismo en Rusia, en la Europa oriental, el discurso cambió la mentalidad del mundo entero, el marxismo. La lucha de clases. La determinación, la explicitación y la explicación de la lucha de clases. Pero eso quedó en dos niveles, en un nivel fáctico desde el poder y en un nivel intelectual. O sea, en un nivel intelectual todavía hoy día pensamos cosas al respecto y discutimos todavía, y no hemos botado todo eso al tacho de la basura y ya se acabó. No, porque es parte de la historia... Y de la formación también. Parte de la historia ideológica del mundo, ¿no? Pero otra cosa es lo fáctico. La gente con frecuencia se queda en el discurso y cuando se trata del poder no le desvela al poder, no le quita los velos con los cuales se cubre
la ideología en el poder, que es otra cosa, absolutamente distinta. Rompe el discurso incluso. Claro, o sea, ya es el discurso se vuelve solamente palabrería para engañar, ¿no? Las manos limpias, los corazones ardientes, dicho como tú lo anotas varias veces al día, muchas veces en todos los idiomas, me refiero en todas las formas, ¿no? Y por supuesto eso creó al comienzo como una nueva mentalidad y una nueva reacción del pueblo de que por fin vino el Salvador. Siempre estamos buscando salvadores por otra parte, o sea, no, justamente ahora estamos buscando un salvador y entonces creemos que el presidente actual nos va a salvar de todo el mal de Lenin. Pero ya, de Correa, ya de haber en la población quienes ya están buscando cómo aprovecharse de la situación. Claro. Es inevitable, absolutamente inevitable, pero un gobierno puede contar con eso y construir estrategias para liberarse de quienes están ya maquinando para sacar lucro de su situación de ministro, de lo que sea. Pero en el gobierno anterior, esto no se produjo, sino que se aupó el discurso de una sola persona, además. De una sola persona, del líder, para permitir lo que hoy estamos viendo horrorizados, con náusea, diría yo, porque a mí realmente me da náusea, el saber que nuestros impuestos, nuestros dineros, que se han ido a los bolsillos ajenos, pero no pues con cierta mesura, es decir, un poco de vergüenza, por lo menos. De una manera absolutamente, ¿cómo diría yo?, inhumana. Han destruido realmente toda la ética social y me da enojo al todavía escuchar las manos limpias, los corazones ardientes, las manos limpias y los corazones ardientes, como un Ave María dicho, un rosario dicho por un millón de veces. Es casi como como esto de que era un castigo, sí, un mantra. Que sí, exactamente, ¿no? O sea, un texto religioso inclusive, ¿no? Porque se volvió como una suerte de religión. Cuando se peleó con todos nosotros, cuando nos quitó la capacidad de pensar, de escribir a vos, a nosotros, a todos, nos conminó a irnos a las esquinas, a poder hablar casi escondidos. Eso era el indicador más grande de que el país había caído en las manos corruptas. Cuando se cierran los periódicos, cuando se cierran las emisoras, cuando se cierran las revistas, no era solamente que se cerró un periódico y bueno, ya, pues ya qué pena. No. Era ahí toda una trampa. Esa era la estrategia que estaba utilizando el poder para apoderarse realmente de todo, absolutamente de todo. Y tuvimos que hablar casi sottovoce, ¿no? Casi a escondidas, casi con miedo de que nos caiga. Hablando, pero con el miedo de que nos vayan a caer. Claro, sí, cerrados los periódicos, cerradas las revistas, cerradas las emisoras, sobre las emisoras tan antiguas como algunas de la ciudad, la espada de Damocles encima, ¿no? Y sobre cada ciudadano que de una u otra manera no claudicaba en su palabra, había una espada de Damocles encima. Siempre estuvo ahí. Y en provincias, Juan Carlos, yo he estado visitando ahora, uno encuentra a los colegas, a los dueños de los medios, con ese susto todavía. Y no hemos sido capaces hasta ahora de entender lo que también les pasó en provincias, ¿no? Porque estábamos viendo desde acá. Pero el gran hermano que a ti te causó más de un problema y ha sido la base, ¿no es cierto? Te costó plata, te costó sustos. Bueno, eso es un poco conociéndote y la militancia que uno dice, sí estabas dispuesto, pero no todo el mundo está preparado para eso. ¿Qué pasa a la culminación de estos 10 años y con el presidente Moreno ahí? Verás, digamos que nosotros, hablo por Cristian y yo,
ya veníamos curtidos, digamos, de alguna manera. Es decir, el tema de la... Yo llevo en este país un poco más de 30 años de oficio periodístico, más inclusive a los 19 años al tiempo, cuando era estudiante del primer curso de la central, ya entré al tiempo. Y ahí conocí a los Picapiedra, o sea, no a Bonilla, pero sí a Carlos de la Torre, ¿no? O sea, que todavía estaba ahí dando guerra. Y así, ¿no? Algunos viejos periodistas. Te formaste con gente que había luchado. Claro, con Simancas, con Marco Lara, con Patricio Quevedo. El Tiempo era un periódico conservador, pues, ¿no? Era un periódico de derechas. Tenías que estar ahí. Y claro. Pero bueno, digamos, y luego ya me voy encantando por el tema del periodismo de investigación, gracias a la nefasta influencia del Diego Cornejo. Pero, digamos, ya eso. Y entonces yo voy conociendo muchísimos casos y denunciando muchísimos casos. Digamos, uno podría hasta volverse el corazón de piedra y la piel de cocodrilo, ¿no? Y poner cara de perro. También, o sea, volverse cínico frente a lo que ha sido nuestra sociedad. Aquí que no pasa nada. Y ha sido las élites políticas y las élites también privadas de los grandes grupos económicos y cómo han usufructuado de lo público para sus intereses. Con comodatos, eso ha pasado. Pasado. Hemos sido testigos en la capital, Quito, como centro de la política, aunque el centro del poder político ha sido Guayaquil, pero el centro del ejercicio de la política ha sido Quito. Pero en provincias, como vos dices, se han sucedido en menor y gran escala grandes casos vergonzantes. Exactamente, el cacicazgo, que lo que les pasó es el cambio de caciques. Lo que pasó en provincias. Y en algunos casos ni siquiera el cambio. No, sino la radicalización de estos. Tenemos en Loja uno, obviamente. Y así, esos cacicazgos que es como la forma de representación que tenemos en nuestras sociedades en el territorio local, ¿no es cierto? Y que esto se fortaleció, porque tenías un gran cacique y ahora tenemos pequeños caciques. Y entonces, lo que a nosotros nos pasó fue precisamente que estos 10 años nos hicieron retroceder 50 años en todo lo que son derechos, en todo lo que son visiones de lo público, en todo lo que es la ética pública. La libertad. En tema de la libertad. Yo me acuerdo, nosotros estudiábamos la historia del periodismo ecuatoriano. La historia del periodismo ecuatoriano es una lucha por la libertad, constante. Ahí está el Eugenio Espejo, ahí está, que si no era periodista, pero lo decía el Juan Montalvo. Pero mezclas eso con los herederos de la imprenta que decía el expresidente. Por eso te digo, ahí tienes las primicias de la cultura de Quito, o sea, etcétera, que es la lucha por la libertad, la historia del periodismo ecuatoriano. Y tenías una prensa muy política, ¿no es cierto? Siempre así, es que no puede haber prensa sin política. Pues. Exactamente, pero era como mucho más natural. Más basada en eso, diría. Sí, y bueno, eso es para otra discusión, pero tenías eso. Y yo de lo que ha venido denunciando a todos los gobiernos, vos ibas viendo que había una circunstancia. Cuando eran descubiertos, la gente reconocía el error y se iba. Tenía la vergüenza. En la partidocracia, ¿no? De reconocer el error e irse. Eso es lo que cambió. Esta sinvergüencería. Cierta actitud de sinvergüenza, esta cínica, de poner cara de perro, que me tomo la definición del doctor, de esta sinvergüencería de poner cara de perro y hacerse el pendejo. Es más, no solo eso, sino desafiarte y decirte, así, yo robé ¿Y cuál es el problema? Sí, pues yo lo hice por el bien común. Yo lo hice porque, no, bla, bla, bla. Pero esto puede quedar, perdón, doctor Tenorio, esto puede quedar lo que Juan Carlos nos acaba de decir, les puede quedar a los jóvenes como noción del manejo del poder y como consecuencia de la democracia y de lo que hay que hacer como ciudadanos. Pero por supuesto, hijo de gato caza ratón. Y las sociedades se hace una paternidad en el poder, en el sistema religioso, pero sobre todo en los sistemas civiles, de manejo de los dineros, de manejo de
las obras, de la obra pública. Y entonces es el ejemplo que han dado a las nuevas generaciones. Tú estabas mencionando al comienzo que estos chicos que han crecido en 10 años, que tenían unos 5, ahora tienen 15, tenían 10, ahora tienen 20. Van a creer que esto es normal. Es que así debe y no ser. tienen el asco que sí nos produce, pues algunos. Es que esa es la lección dada, pues, ¿no? Esa es la gran lección predicada en 10 años de sabatinas, por ejemplo, en las cuales el insulto estaba formando parte consustancial. Había que insultar a alguien, había que desprestigiar a alguien, había que enterrar política, ética y socialmente a alguien. La Eso, muerte social que se dice, ¿no? claro, eso queda. Mucha gente. Eso ha hecho historia, y no ha hecho historia porque la podemos contar, sino porque es altamente probable que esté en las representaciones de las nuevas generaciones, que así tiene que ser, que es bueno burlarse del otro, que a la mujer hay que maltratarla, que hay que burlarse de las mujeres. Hace unos 2 meses, no más, unos 3 meses y algo, hubo una reunión de mujeres y de hombres y todo para analizar cómo Rafael Correa había tratado a las mujeres. Y salió una letanía de insultos, de maltrato, desde la gorrita horrorosa, nuestra colega, entre comillas, de Cuenca, ¿no? Hasta no sé qué, de lo último. Todo esto crea una doxa, una enseñanza. Así es el país, así se tiene que manejar, así se tienen que manejar los bienes públicos. Hay que hacer obras y no dar cuenta a nadie, ¿no? Porque no dieron cuenta nunca de nada, ¿no? Y ese es el primer acto de corrupción que, por más que en la prensa dijimos que cuánto cuesta esa carretera, díganos los precios. No solamente inaugure carreteras, diga esto. ¿Con quiénes hicieron el contrato? ¿Con quiénes se hizo el contrato? ¿Con quiénes se manejó esto y aquello? Y se cayó. Eso es corrupción. A veces creemos que la corrupción es el hecho de haberse llevado los millones de dólares. Corrupción es no hacer las cosas como se tienen que hacer, con los procedimientos que se tienen que hacer. No solamente es el dinero robado. El acto de robarse. No, no solamente eso. Además se roban la esperanza y el futuro del país. Sí, pero nosotros podemos poner, o corremos el riesgo de poner todo el acento en el dinero robado. No. Ahora que hay que intentar recuperar algo. Es claro, bueno, pero eso es otra cosa, Ya. pero es corrupto que se hagan las obras del país sin licitaciones, que no se den cuenta cada cierto tiempo de cómo van las obras, cuánto va costando. Dijimos que iba a costar $1,000. Es como cuando nosotros 3 hicimos el departamento y dijimos que va a costar $1,000 y nos terminó costando 3, pero damos cuenta que porque había que comprar, subió el precio del hierro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, alguna razón hay que Hay tener. razones, ¿no? Juan Carlos, estas razones, ¿serán el proyecto político el que les limita, por ejemplo, ahora a que siguen negándose a dar explicaciones de lo que ustedes dos nos han dicho, de lo público, de su manejo, y esa es una forma de corrupción? Pero sigue, la sociedad está tolerando mucho y la propuesta del presidente Moreno puede quedar como solo discurso. Hay un mito que se formó entre la gente de Alianza País, de los que he podido conversar, y es esto que se les metió en la cabeza y en el alma y en sus actos, de que se consideraron héroes y los iluminados, los llamados a cambiar y hacer la revolución ciudadana. Y como yo soy héroe y soy, Claro. expresidente, acaba de decirles, héroe, Es un un migrante, héroe héroe. nacional. O sea, el ponerse construirse estatuas y ponerse en atriles y ponerse en pedestales, así Museos. mismo, tu un museo, museo, hacerse tu claro. museo propio, aunque nosotros ya hicimos el Museo de la Corrupción también para que se vea. Para contrarrestar eso. Se vea que no solo somos regalos, sino lo que se han llevado también. No que sean autos regalados. Los presentes se han hecho en nuestro nombre. Sí. Y entonces se les metió eso en la cabeza de que precisamente ellos eran los iluminados, este espíritu mesiánico por tanto, tenías que tener tus recompensas. Yo me estoy sacrificando por la patria, yo me estoy, ¿no es cierto?, a costa de nuestras vidas, bla, bla, bla. Como que no se les pagara sueldo, como que hubiera sido gratis, como que no, ni su seguridad, ni hasta el colegio de los hijos. O sea, entonces... Juan Carlos, hay más de 4.300 personas
a las que les hemos pagado en estos 10 años un promedio de $700.000 por cada uno. Y en algunos casos, marido y mujer que han tenido ingresos superiores a los $10.000 mensuales. Así es. Y eso cobrando solo lo legal. Pues. Y quieren que les agradezcamos. Exactamente, quieren que les agradezcamos. Porque nos han hecho el favor. Es más, les salimos debiendo. Ese es el punto. Estas personas creen, ¿sí?, que han llegado al puesto público, a servirse del puesto público, a hacernos el favor y todavía les estamos debiendo. Las gracias. Bueno, eso es más o menos lo que estaría exigiendo de nosotros el señor Correa desde Bélgica. Exactamente, entonces te dice, le exige a Lenín Moreno, eso, además, tiene la desfachatez de exigirle, decirle que le reconozca y además que es un desleal, ¿cierto? Por ponerse por cuestionar, o sea, es decir, entonces hay un punto ahí, para todos nosotros como sociedad, que los temas de corrupción, en lo que si podemos, hay que ver un poco la historia, hay que ir un poco a la historia reciente, Claro, en realidad sí, también, son o sea, 10 los años. últimos, pero también la Pero historia veamos 20, pero ya. veamos más desde el inicio de la democracia y los gobiernos que han ido sucediendo. que se suceden y ves que las crisis políticas, estamos en una crisis política, es una crisis política de baja intensidad todavía, ¿sí? No sé si esto vaya a crecer o vaya como los granos purulentos a enquistarse, sería lo terrible, pero o estalla, pero, perdón lo gráfico, pero hay una crisis política de baja intensidad. Nuestra sociedad llega como cada 10 años, creo yo, a este tipo de crisis, ¿no? Pasó con la crisis de Bucaram, ¿no es cierto? Y entonces todo lo resolvemos con nuevas constituciones. Y entonces ya las voces dicen hay que hacer una asamblea constituyente para otra. ¿Por qué? Porque la constitución se considera un pacto social, un nuevo pacto. Claro, y este Entonces pacto- venimos haciendo, ya hemos tenido 20 nuevos pactos en nuestra sociedad ecuatoriana, y como que es un mito también nuestro que esta crisis, nueva crisis, la está resolviendo. Llame a una consulta popular, presidente, y hagamos otro pacto social. A ver cómo quítate tú para ponerme yo. Entonces, Claro. vamos a ver cómo lo resolvemos en el camino. El correísmo es fruto de este pacto social que se hizo, ¿no es cierto?, de la crisis, o sea, vinimos en esta crisis de inestabilidad política, etcétera, 10 años etcétera. de crisis. 10 o 15, hasta 15 años de crisis, que parte desde Bucaram, ¿no es cierto?, y que se resuelve en Montecristi. Fíjate que cuando se resuelve en Montecristi, hasta ahí había una especie de luna de miel. Con la sociedad. Con la sociedad, con la prensa, sí, eso es lo que queríamos. Así, la palabra cambio, que es esta palabra mágica, ¿no?, que hoy, que vuelve es increíble. O sea, Sí. nos engatusan con el cambio todo el tiempo que les da la gana, los políticos, y nosotros les volvemos a creer. Entonces Sí. ahí hay un problema también de la sociedad. Los dejamos llevar por el discurso y uno podría decir, yo no les creí. Y eso no significa que hayamos estado conformes con lo que pasaba. Hay la lucha permanente porque esto cambie en realidad. Por supuesto que hemos sido engatusados pues, Ya. durante 10 años con un mega relato profundamente repetitivo, ¿no? Porque no es que un relato que haya cambiado, no es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y hasta la última gran obra, que es también un relato, ¿no?, una obra que se inunda, ¿no? Yo decía a alguien, ese es el sistema de Alianza País. Este edificio, que es La pura mejor- lámpara, La mejor demostración. la mejor demostración de cómo hemos vivido. Se inaugura y se inunda. Y se inaugura con la inundación y todo, ¿no? Y luego se la ilumina, pasa 24 horas iluminado, gastando miles de dólares en luz eléctrica. Como el faro de la libertad. Exacto, eso quedó ahí como el monumento símbolo. al perro sería ahí. Sí, o sea, el cinismo puro, Sí, sí. ¿no? Al perro, exactamente. Lo que usted nos acaba de decir. Pero, ¿y esta actitud? ¿Qué deberíamos entonces, como consecuencia, tener con el presidente de la República actual?
con su vicepresidente, que además dice no solo que si se tiene que ir, se tiene que ir el otro también. No, y bueno, en realidad estamos presididos por dos vicepresidentes del ausente. bueno, se esperaría que la sociedad empiece a cambiar y ya no se deje engatusar, por lo menos en un momento, ¿no? Por lo menos un tiempo, se deje de estar engatusada, y creo que sí se está logrando Sí, que reaccione, que sí. el país reaccione y deje eso, ¿no? De estar fascinado con un discurso y que ahora vea lo que ha estado tras telones, ¿no? Hay que alzar las alfombras para ver qué hay debajo de la alfombra. Pero estaremos preparados para alzar primero las alfombras, por lo menos no escandalizarnos. No, pero hay que No, escandalizar, sí. hay que escandalizar. Sí. Yo creo Ay, que sí, o Claro. sea, no podemos Pero seguir. es un poco la tarea del periodismo. Sí, O sea, exacto. es decir, Dicen, a son ver, escandalosos, prensa estas personas amarillista. han hecho todo esto, lo que Sí. también describe el doctor Tenorio, y lo que han pretendido es eso, mantenerlo dentro de un manto de impunidad, pero además un manto de propaganda, ¿no es cierto? Entonces nosotros cada vez vemos que, y eso hay que reconocer a Moreno de alguna manera, en el sentido de que reconocer por lo menos lo de la refinería. O sea, cuando Sí, ellos va y van a la dice, refinería y dicen, oye, esto se cae en pedazos, es más, cuando te dicen que roben pero que hagan obra, han robado y no han hecho la obra. Exacto. Entonces, y lo otro Ellos es, rompieron hasta ese pero paradigma. vas viendo todos las obras simbólicas Ya. faraónicas del gobierno, y nosotros que acabamos de publicar un reportaje que ha causado mucha lectura, que es el de las ciudades del milenio, ¿no? Que es una investigación que hacen Las escuelas. un inglés y un ecuatoriano de Acción Ecológica, y hacen un trabajo de campo magnífico. Nosotros lo que hicimos fue reproducirlo, o sea, difundirlo, Recoger este trabajo. recoger ese trabajo, pero ha tenido una lectura bestial, mucho más que lo de Odebrecht, o de todas esas historias de corrupción. ¿Por qué? Porque ahí se desmorona, ¿no es cierto? En los hechos, en las evidencias de campo, se desmorona todo este discurso. Las palabras quedan en nada frente a las evidencias De de lo que que esto hicieron fue con eso. simplemente un club de compras. Fue un club de compras y un club de contratistas corruptos que además hicieron de las suyas. Pero hay que denunciar a este club de Sí, compras. claro. Sí, hay que levantar la alfombra, hay que la sociedad Sienta vergüenza de eso que ha pasado. vergüenza y sienta enojo Indignación. también, indignación sobre todo lo que se ha dicho y se ha hecho, porque no puede ser posible que sigan todavía apareciendo como los héroes, como los dioses, como los salvadores de la patria, cuando en realidad la han hundido. No sé, el presidente Moreno, creo que al haberse alejado un poco de Alianza País, es lo mejor que puede hacer. O sea, yo mismo en los escritos le he pedido descorreizar a su gobierno, descorreizar. Un trabajo nada fácil, por supuesto. ¿Se podrá alejar lo suficiente, Juan Carlos, del expediente cuando tiene gente en la asamblea disparándole y diciéndole? Sí, pero ese es un tema de correlación de fuerzas en realidad. O sea, no olvidemos que Moreno llegó yuchitico Sí, a la presidencia. pero ¿te parece en realidad que sí fue Yuchitico? De alguna manera se ve, ahora se ven en los hechos, Ya. ¿no es cierto? Que parecía que era como la continuidad, ¿no es cierto? Y todo Claro. eso de este proceso, bla, 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 para campaña electoral. Es más, él conestó Y él dijo esta que campaña sucia, valorizó tanto esta campaña sucia que se hizo en la primera y segunda vuelta, no solo sucia porque se lanzaron tal cantidad de improperios y mentiras contra los Contra otros todos. candidatos y después contra Lazo, sino que además se usaron recursos del Estado, Para ¿cierto? Para ganar con poquito, pero para ganar. Y se usaron recursos del Estado. Y se han Él mantenido conestó la eso. mayoría en las... Él conestó eso. Sin embargo, cuando él llega, empieza como a destapar. No sé por qué razón. Ya. De alguna manera, eso habría que preguntarle a él. Pero empieza a destapar las grandes mentiras, ¿no es cierto?, Desmistifica del correísmo. el discurso, Exactamente.
No hay la mesa servida. Exactamente. Y son aparentemente porque hay gente que esperaría, gente de la oposición que esperaría, que cree que Moreno es Lazo. No es. O sea, yo siempre les digo, ganó el correísmo. No se olviden. Claro. Que con dudas, lo que sea, pero ganaron ellos. Eso significa. Están ellos. Exactamente. Y eso significa que no podemos esperar más, ¿no es cierto? De lo que nosotros podamos empujar. ¿Entiendes? O sea, no esperemos que el señor Moreno haga o deje hacer, sino que hay un pulso social, un impulso social. Hay una conciencia colectiva que rechaza todo esto. Y esa conciencia colectiva tiene que actuar, tiene que reaccionar. O sea, no puede oye, no podemos ser tan indolentes con lo que nos está pasando, ni indiferentes. La desidia, y usted que cita a los griegos, era un pecado. Entre los griegos y romanos consideran la desidia era el peor pecado. Claro, la pereza es el peor pecado. Sí, la desidia, la indolencia, el que me importismo. O sea, no podemos ver con indiferencia lo que está pasando, ni actuar en consecuencia. Entonces me parece que esperar que el señor Moreno haga, más allá de lo que le van a amarrar o no le van a amarrar, entonces, pero sí logra de alguna manera destapar un poquito. Abre una puerta. Abre y dice lo de las refinerías Esmeraldas, lo de la educación, lo de las escuelas del milenio, que es una vergüenza. O sea, se destruyó tantas escuelas unidocentes, que no era que había que cerrar las unidocentes, sino mejorarlas. Pero eso, a ver, eso impactó en la vida de las personas, por Dios. En la vida o sea, ahora asoma este ex ministro de Educación, que ahora es asambleísta, con esta cara de cínico, ¿no? A defender esto, cuando fue el coautor de esto. Pero además, la mañana que lo de la refinería era gracias a que a ellos han arreglado, que no ha explotado antes. O sea, fíjate, estas políticas, estas malas decisiones, estas decisiones hasta corruptas, por hacer estas grandes obras, ¿no es cierto?, que donde había mucho dinero, ¿no? Porque vaya a ver cuánto cuesta el metro cuadrado de una escuela del milenio, a cómo salió, a cómo nos costó, ¿no es cierto? Y todavía eso no se sabe, pero ya estamos investigándolo y lo vamos a sacar, porque vamos a hacer una investigación de obra pública comparada. Porque aquí en este edificio que hemos derivado, cuando alrededor los edificios más caros costan 3.200. Los más caros, y con edificios más inteligentes que uno. Pero voy a eso, este destape, ¿no? Esta Glassnode sí, que se... este destape que se va dando, que es lo que hace caer a la Unión Soviética. No nos olvidemos, ¿sí? Porque la sociedad soviética, después del destape, que paraste frente al silencio, frente al miedo, se da cuenta y dice, oye, nos han estado engañando 70 años. Sí. 70 años. Y fíjate lo que ha sido. Y vienen por más. Pero eso destruye la vida de las personas, estas malas decisiones. Esa gente tiene que pagar por esto. Doctor Tenorio, ¿cómo hacemos? Se nos está yendo el tiempo con ustedes, uno podría... Realmente debería darles una hora a cada uno y así nos faltaría. Pero la pregunta es... La pregunta es, el presidente Moreno está caminando al filo de una navaja. Y uno dice, oiga, ojalá tenga el equilibrio para avanzar en ese filo. La sociedad, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo reconstruimos esto que en 10 años lo refundaron todo? Mi sensación personal y social, pues para eso vivimos, no es que el presidente Moreno esté caminando sobre el filo de una navaja. No. Yo creo que quisieron que camine ahí. Como que esa hubiese sido la propuesta. Que se desbarate ese eslogan de la mesa servida, ¿no? Y que por inútil no puede hacer nada, porque no sabe, porque hay que cambiarlo, ¿no? Es lo contrario. Él se ha fortalecido muchísimo. La prueba está en que las encuestas últimas hablan de un 70 y más, casi 80% de aceptación. Entonces, no está en el filo de la navaja. Y el hecho
de que le haya quitado todas las actividades y poderes a su vicepresidente, quiere decir que no está en el filo de la navaja, todo lo contrario, que se está fortaleciendo. Pero hay patas chuecas ahí en ese edificio del gobierno, y esas patas chuecas se llaman correístas. ¿Cómo descorreizarse entonces? Exactamente. A mi modo de ver, ese es el gran trabajo que tiene el presidente Moreno, descorreizarse. Y descorreizarse no solamente el gobierno, sino finalmente el país. Porque, bueno, este rato y la gente ya empieza a darse cuenta de que ha habido un gran bla bla, un gran cascarón. Que el estado de propaganda funcionó. Por supuesto que el estado de propaganda funcionó y que ahora ha llegado un momento de reflexión en primer lugar. Es necesario que los medios de comunicación no cesen de poner las evidencias todos los días para que no se crea que es solamente una lucha política en contra de, sino que estamos viendo un país que quedó en soletas, viendo un país manejado desde la corrupción. Sí, hay carreteras y todo, pero hechas con plata de la corrupción. Allí se construyó corrupción, hay centrales hidroeléctricas, sí, pero ahí está nuestra plata corrompida, mal manejada, maltratada, los millones. Este juego de millones realmente, a mí personalmente, como viejo que soy, me horroriza. Porque no hemos tenido una historia así, tan patética. Descarnada, ¿no? No, sí. Juan Carlos, para terminar, la pregunta sería, primero, ustedes siguen en la lucha, y digo, y los medios, y cuando ustedes, los medios Todos son los medios. seguimos. Hemos venido haciendo eso. Pero siempre. ¿cuál es la alternativa? Porque, claro, a mí me preocupa que lo que reconoce el doctor Tenorio, esta popularidad del presidente Moreno se quede si no hace algo. Porque hasta aquí el discurso, a los hechos, la apertura, le da espacio. Pero si no tiene algo más concreto, la ley de comunicación sigue ahí. Los ministros, algunos que siguen ahí. Sí, pero también depende, y vuelvo a lo que dije antes, de cómo la sociedad también, las instituciones, y la sociedad como institución además, reaccione y actúe. Me parece que sería un error gravísimo como sociedad desaprovechar esta oportunidad. Me refiero a que el presidente Moreno creo que va a hacer el gobierno posible, que le es posible. Y él está haciendo un juego inteligente, a veces retrocede, a veces está jugando sus cartas en ese juego, pero lo está haciendo sin ciudadanía. ¿Sí? Yo creo que él podría muy bien, basarse o asentarse en ese supuesto, pues, porque siempre yo, por principio, desconfío de las encuestas, pero, digamos, reconocer que sí hay un apoyo. Actitud ciudadana mayoritaria. Porque la actitud ciudadana, ¿por qué? ¿Por qué le apoyan a Moreno en este momento? Porque la gente dice, por ahí es. Porque si el señor Moreno hubiese puesto, o sea, hubiese sido títere de Correa, entonces la gente no le apoyaba. ¿Sí? Entonces le están apoyando, porque está tomando las decisiones que la gente cree que se deben tomar, que es atacar la corrupción, denunciarlos, etcétera, y tener para unos. La Asamblea, por ejemplo, no autoriza el juicio al vicepresidente. Bueno, ya el propio vicepresidente ha dicho que le autoricen, como es gallazo, entonces va a entrar a pelear, está bien. Sí, pero, y si no lo hace la Asamblea, queda como, es así, como un zapato, como le dijo como decían, eres más bien de árabes, ¿no? Lo del zapato. Claro. Pero sabes que es un término colombiano que se usa mucho, del quedar como un zapato. Claro, un zapato. O te trata como la punta del zapato. Tú escogiste con Cristian los más viejos, porque no son esos los que, miren. Son este mismo, el 21, pero termino. Y entonces sí me parece que el presidente Moreno podría, no soy yo quien para decir lo que debe hacer, pero podría asentarse más en los ciudadanos, en la gente. Pero tú no crees en una consulta, decías hace un momento. No, yo no creo en una consulta en la medida, en el sentido de que eso vaya a resolver los problemas. Pero sí podría, digamos, de alguna manera puntual,
resolver ciertos nudos políticos que hay. Por ejemplo, exactamente lo de la reelección indefinida, claro. que es un nudo político, O sea, porque irnos, todo el... irnos por las enmiendas que no eran enmiendas. que fueron además ilegalmente, o irse por el lado de lo que estás planteando estrictamente, lo de la comisión, del Consejo de Participación, que esta es una alcahuetería. La justicia. O sea, La justicia. O sea, es que hay tanto sobre el Consejo de Participación, hay que Pero ser ir demasiado construyendo. cara dura para salir. para que estos señores no hayan renunciado. Es decir, país les ha solo dicho con que el no. hecho del como es del Contralor, Deberían haber sido. tenían que haberse ido, porque lo que ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana, por más que digan lo que digan, es que no tienen la confianza de la sociedad ecuatoriana. Es decir, ¿con qué cara van a elegir nuevo Contralor? Dígame, que me diga el señor Edwin, ¿cómo se llama? Jarrín. Que nos diga con qué cara van a elegir nuevo Contralor. Bueno, con la cara. Con ¿Con qué cara van a elegir nuevo Consejo Nacional Electoral? Deberían irse. O sea, es lo mínimo por vergüenza, Que debería pasar. porque lo que pasó con el Contralor Poli, ¿sí? Y lo que pasó con el fiscal Galo Chiriboga, es prueba suficiente para decir, ustedes han perdido la confianza de la sociedad ecuatoriana y deben irse. Por eso desmantelar el correísmo. Hay que hacerlo. Esta es una tarea urgente, porque todo esto que está sucediendo, lo que tú anotas, es precisamente por la presencia perenne del correísmo ahí. O sea, de una u otra manera, está ahí. No es fácil que lo saque de la noche a la mañana. Este es un proceso. O sea que Y yo, la personalmente, prudencia que sorprende en Juan Carlos Calderón es la que debemos tener. Sí, menos impaciencia. debemos tener prudencia y paciencia, porque a veces por la urgencia hacemos mal las cosas. Hay que darle tiempo al tiempo también. 10 años de nuestras vidas manejó el señor Correa como si fuesen de él. Él era propietario de nuestras vidas, de nuestros deseos, de nuestra herencia, de nuestro departamento, de todo quiso apropiarse. Eso no se puede borrar de la noche a la mañana. No es que necesitemos otros 10 años, pero sí yo creo que se está preparando el terreno para el golpe de timón que va a asomar un rato de estos. Pero para eso yo sigo insistiendo en la necesidad de descorreizar Al país. ¿No? Descorreizar al gobierno y descorreizar al país. Yo quiero agradecerles a ustedes por compartir no solo el pensamiento y el trabajo que hacen y comprometerles a que sigan. Ahí estamos. A que sigan, ¿no? A que sigan. No los queda dos. otra. No queda otra. Bueno, este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Ha estado Juan Carlos Calderón y Rodrigo Tenorio. Los dos han analizado lo de la corrupción y la actitud de los ecuatorianos. Muchas gracias. Nos vemos el día viernes.